En una tarde cargada de calor y tensión, un avión de Cubana de Aviación acelera por la pista, mientras las nubes se agitan sobre el aeropuerto. A medida que asciende, todo aparenta estar bajo control, aunque el cielo tiene otros planes. Lo que ocurre después, quedará grabado como una de las peores tragedias en los cielos de Cuba. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...3 de septiembre de 1989. Nuestra historia de hoy comienza en una tarde particularmente calurosa y pesada en La Habana, donde el Aeropuerto Internacional José Martí se enfrenta a un típico clima veraniego que da paso a una atmósfera inestable. En el cielo, cúmulos se desarrollan rápidamente mientras tormentas eléctricas avanzan desde el interior de la isla hacia la costa, generando preocupación en la torre de control. Allí, los controladores monitorean con atención una situación que se complica minuto a minuto, ya que la visibilidad comienza a deteriorarse y el viento sopla con ráfagas irregulares, obligando a desviar algunos vuelos y a retrasar otros en tierra. En medio de este contexto meteorológico adverso, la tripulación del vuelo 9046 de Cubana de Aviación se prepara para iniciar un servicio internacional no regular de pasajeros. El vuelo tiene como destino final la ciudad de Milán, en Italia, con una escala técnica programada en Colonia, Alemania Occidental. A bordo, se encuentran 115 pasajeros y 11 tripulantes listos para emprender el viaje. La aeronave asignada es un Ilyushin Il-62M, una de las incorporaciones más recientes a la flota de Cubana, fabricada ese mismo año en la Unión Soviética y trasladada a Cuba en febrero de 1989. Con menos de 7 meses de operación, no presenta antecedentes técnicos relevantes, y según los registros, todos sus sistemas funcionan correctamente, por lo que está certificada como aeronavegable. Al mando del vuelo, se encuentra el capitán Arnaldo Oliveros Argüelles, un experimentado piloto cubano de 50 años que acumula más de 12.790 horas de vuelo, de las cuales más de 6.400 han sido en este tipo de avión. A su lado, lo acompaña el copiloto Miguel Ruiz Ravelo, de 40 años, con 7.559 horas de experiencia, incluyendo cerca de 2.800 también en esta misma aeronave. El equipo técnico lo completa el navegante Tomás Estrada García, de 55 años, con una extensa trayectoria que supera las 17.600 horas de vuelo, de las cuales casi 7.000 corresponden a este modelo. También forman parte de la tripulación 2 mecánicos de vuelo. Fernando Díaz de los Arcos, de 45 años, suma más de 11.500 horas, con cerca de la mitad acumuladas en este tipo de avión. Luis Herrera Altuna, de 42 años, tiene un total de 1.249 horas de experiencia general. Todos los miembros del equipo han cumplido con sus periodos de descanso, chequeos médicos y entrenamientos técnicos antes del vuelo. A las 6:43 de la tarde, el avión comienza a rodar hacia la cabecera de la pista 05, siguiendo la calle de rodaje Bravo. Sin embargo, debe esperar en posición durante varios minutos, ya que otra aeronave proveniente de Nueva Gerona se encuentra en plena maniobra de aterrizaje bajo condiciones mínimas. En ese momento, los reportes meteorológicos ya advierten lo complicado de la situación. La torre de control informa una visibilidad reducida a 500 metros, tormenta activa sobre el aeropuerto y vientos del noreste con ráfagas que alcanzan los 23 nudos. De hecho, otro vuelo de Cubana, el 9043, ya ha sido desviado a Varadero por estas mismas condiciones. Ante ese panorama, el capitán decide retrasar unos minutos el despegue con la esperanza de que la tormenta pierda intensidad. Consulta el radar meteorológico de a bordo, detecta un cumulonimbus activo cerca de la pista 23, y planifica una trepada con poco ángulo para ganar velocidad rápidamente después del despegue. Finalmente, a las 6:56 de la tarde, el vuelo 9046 recibe autorización para despegar. El avión comienza a acelerar por la pista, y por ahora todo transcurre con normalidad.
Poco después, la aeronave levanta el morro a una velocidad aproximada de 300 km por hora, se separa del suelo y asciende hasta alcanzar los 40 metros de altitud. El tren de aterrizaje se repliega sin inconvenientes, y en cabina, todo parece estar en orden. En ese momento, la tripulación comienza a retraer los flaps de 30 a 15 grados, una maniobra habitual para mejorar el rendimiento durante el ascenso, aunque casi de inmediato los parámetros de la aeronave comienzan a cambiar. El avión deja de ganar altura y la velocidad se reduce de forma alarmante, mientras suena la alarma de ángulo de ataque crítico y los pilotos intentan recuperar el control ajustando el cabeceo. Apenas 67 segundos después del inicio del despegue, a las 6:57 de la tarde, el avión impacta contra el suelo con las ruedas traseras y el ala derecha, a solo 220 metros del umbral de la pista 23. El golpe es devastador. La aeronave destruye las antenas del sistema de aterrizaje ILS, atraviesa varias cercas perimetrales, se desliza sobre la avenida Rancho Boyeros y termina estrellándose contra el barrio de Lutgardita, donde se desata un incendio de grandes proporciones. El impacto y la explosión generan una escena de destrucción total, tanto a bordo como en tierra, y las 126 personas que viajan en el avión pierden la vida, incluyendo a todos los pasajeros y a la tripulación. Aunque 4 ocupantes son rescatados con vida, fallecen poco después debido a la gravedad de sus heridas. En tierra, 24 personas más mueren y otras 16 resultan gravemente heridas, mientras la fuerza del accidente arrasa con 33 viviendas, además de vehículos y tendidos eléctricos que quedan completamente destruidos. Lo que siguió a esta tragedia dio lugar a una de las investigaciones más complejas en la historia de la aviación cubana. Desde el inicio, los investigadores se enfocaron en el análisis de los datos del vuelo, los restos de la aeronave y las condiciones meteorológicas reportadas en el momento del despegue. Los registradores revelaron que, tras alcanzar los 40 metros de altitud, la tripulación inició la retracción parcial de los flaps, una maniobra estándar en esa fase del ascenso. Aunque se trataba de una acción prevista en los procedimientos normales, casi de inmediato el avión dejó de ganar altura y comenzó a descender de forma peligrosa. Los pilotos reaccionaron intentando recuperar el control, pero ya no contaban con la velocidad ni la altitud suficientes para evitar el impacto. Con el paso de los días, la investigación fue descartando fallas internas. Se confirmó que todos los sistemas de la aeronave funcionaban correctamente, los motores entregaban su potencia máxima, y tanto el mantenimiento como la capacitación de la tripulación cumplían con los estándares internacionales. Al no hallarse errores técnicos ni fallas mecánicas, los expertos dirigieron su atención hacia un posible factor externo. Finalmente, la comisión determinó que la causa del accidente fue una condición meteorológica extrema, específicamente la presencia de una cortante de viento a baja altitud. Esta corriente descendente, súbita e imprevisible, redujo drásticamente la sustentación justo cuando el avión aún ganaba velocidad tras despegar, dejando a la tripulación sin margen para reaccionar. En ese momento, en 1989, la detección en tiempo real de este tipo de fenómeno aún no estaba disponible en la mayoría de los aeropuertos, y las capacidades tecnológicas de la época no permitían anticiparlo. El accidente del vuelo 9046 dejó en evidencia los peligros de operar bajo condiciones meteorológicas severas sin sistemas de advertencia avanzados, y se convirtió en uno de los más trágicos en la historia de la aviación cubana. Pero, hay otro vuelo donde todo parecía bajo control, y aún así, terminó de la peor manera. Con casi 70 toneladas a bordo, un avión de carga comienza su ascenso sobre la ciudad de Shanghái. Apenas gana altitud, la aeronave inclina el morro hacia abajo y comienza a caer, como si nadie quisiera evitarlo. A partir de ahí, todo se sale de control. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...15 de abril de 1999. Nuestra historia de hoy comienza en el Aeropuerto Internacional de Shanghái Hongqiao, en la República Popular China. Es una tarde templada de primavera,
y el tráfico aéreo se desenvuelve con normalidad sobre la megaurbe asiática. En una de las plataformas de carga, un imponente avión de fuselaje ancho se encuentra estacionado en la posición asignada. Ha estado allí todo el día, mientras decenas de trabajadores han cargado pacientemente el fuselaje con toneladas de mercancía. El avión está siendo preparado para su regreso a Seúl como el vuelo 6316 de Korean Air Cargo. A bordo, se están cargando 12 contenedores, 32 palets de carga y hasta un pequeño remolque de equipaje. En total, más de 69 toneladas de carga ocupan casi todo el volumen útil del fuselaje. Para un avión, el equilibrio lo es todo. Si el centro de gravedad no está bien distribuido, incluso el vuelo más rutinario puede convertirse en un verdadero desafío. Una carga mal colocada y demasiado adelantada puede hacer que la nariz del avión tienda a inclinarse hacia abajo, lo que en pleno vuelo representa un riesgo considerable. Por eso, el trabajo de los equipos en tierra, los encargados del balance y la tripulación es fundamental, ya que cada contenedor, cada pallet y cada kilo debe estar ubicado con precisión según lo indica el manual, sin margen para errores. A bordo del vuelo 6316, viajan 3 miembros de la tripulación. Al mando, está el capitán Hong Sung-sil, un piloto veterano de 54 años que ha dedicado gran parte de su vida a volar para Korean Air. Acumula cerca de 13.000 horas de vuelo, con más de 4.800 en el MD-11. Su hoja de vida es sólida, sin antecedentes disciplinarios, y médicamente se encuentra en óptimas condiciones. En el asiento derecho, se encuentra el primer oficial Park Bon-suk, de 35 años. Aunque tiene menos experiencia que su capitán, no es un novato. Posee alrededor de 2.000 horas de vuelo, habiendo comenzado su carrera en modelos más pequeños como el Fokker 100. Fue promovido al MD-11 en 1996, cuando Korean Air expandió su flota de carga. También, aprobó todos los cursos requeridos, incluido el de gestión de recursos en cabina, un entrenamiento que busca fomentar la buena comunicación y toma de decisiones entre los tripulantes. Ambos habían sido evaluados psicológicamente antes del vuelo. Según la investigación posterior, no presentaban signos de fatiga, estrés emocional, consumo de medicamentos, ni problemas personales o financieros que pudieran influir en su desempeño. En resumen, eran pilotos habilitados, competentes, y en teoría, bien preparados. Sin embargo, uno de los puntos débiles era la familiaridad con el entorno, ya que ninguno de los pilotos estaba acostumbrado a operar en Shanghái. De hecho, para el primer oficial, era su primera vez en ese aeropuerto, y para el capitán, apenas la segunda. Aunque la aerolínea requería que los pilotos vieran un video de procedimientos especiales para operar en ese espacio aéreo, se sabría más tarde que el primer oficial había visto ese video la misma mañana del vuelo 6316. El tercer tripulante, aunque no forma parte operativa del vuelo, también desempeña un rol. Se trata del técnico de vuelo Park Byung-ki, de 48 años. Su presencia responde a políticas internas de Korean Air, que exigen que en ciertos vuelos de carga viaje a bordo un técnico capaz de realizar tareas básicas de mantenimiento durante escalas. Al no ser parte de la operación activa del vuelo, permanece en la parte detrás de la cabina durante la mayor parte del trayecto. En cuanto al avión, se trata de un McDonnell Douglas MD-11F, un modelo de fuselaje ancho diseñado para vuelos de largo alcance y considerado la evolución directa del DC-10, aunque con mejoras significativas, ya que cuenta con motores más potentes, sistemas de control más avanzados y una cabina completamente digital. Este avión en particular, fue fabricado originalmente como avión de pasajeros y convertida a carguero en 1996, apenas 3 años antes del vuelo 6316. Además, está equipado con sistemas avanzados de navegación, piloto automático, gestión de vuelo, y puede cambiar entre sistemas imperiales o métricos para altitudes, según el país donde opere. Desde la cabina, los pilotos realizan los chequeos de rutina. Durante el encendido de motores, un sensor indica temperatura alta en los frenos, pero el técnico ayuda a verificar que sea una lectura momentánea, y la alerta desaparece. Ahora, el vuelo está listo. El plan de salida incluye un ascenso inicial y luego un viraje en dirección a un punto al sureste del aeropuerto. Pero, según las reglas del espacio aéreo chino,
El avión debe mantener el rumbo inicial de la pista hasta recibir autorización del controlador de salidas. Ese detalle, aparentemente menor, se vuelve importante. Cuando reciben la autorización para el plan de vuelo, el controlador le indica a la tripulación que, tras el despegue, deben ascender a 900 metros. Aquí, el capitán está intrigado por algo que dijo el primer oficial durante la lectura de la autorización, y le pregunta: ¿900 metros? ¿No son 1000 pies? Para empezar, no. En realidad, 900 metros se acercan mucho más a los 3000 pies, así que la diferencia es significativa. Aún así, el capitán insiste, y vuelve a preguntar: 900 metros, ¿no? A lo que el primer oficial responde con seguridad: Sí, 900 pies. Es decir, no solo están confundiendo unidades, sino que además ninguno parece estar seguro de cuál es la altitud correcta. Ambos se equivocan, y lo más peligroso es que no aclaran la confusión, ya que en ningún momento la discuten con seriedad. En China, la altitud se mide en metros, pero el entrenamiento occidental y la costumbre de usar pies en casi todo el mundo terminan jugando una mala pasada. Minutos después, el avión inicia su rodaje por la plataforma. El clima es templado y algo nublado, aunque sin mayores complicaciones. A las 4:01 de la tarde, el vuelo 6316 recibe autorización de despegue, y acelera por la pista 18. El avión supera la velocidad de decisión y se eleva. A los 400 pies, se conecta el piloto automático, como exige el procedimiento. Por ahora, todo parece estar en orden, hasta que la confusión se instala en la cabina. El capitán pregunta en qué momento debe girar hacia el primer punto de la salida. Según su entendimiento, puede hacerlo a 410 pies, pero en realidad, tiene que esperar que el controlador los autorice. ¿Giramos en 410? Pero nadie responde con claridad. En paralelo, el controlador de salida intenta comunicarse, y da instrucciones para que el vuelo 6316 suba a 1500 metros. El primer oficial escucha la frecuencia, y esta vez responde correctamente. 1500 metros. Korean Air 6316. Cuando el capitán le pregunta por la altitud, el primer oficial vuelve a fallar. ¿Hasta cuánto subimos? 1500 pies. La diferencia entre lo que el controlador dijo y lo que el capitán cree es de casi 1000 metros. En ese momento, el avión ya ha superado los 4000 pies. El capitán, convencido de que están volando mucho más alto de lo permitido, reacciona de forma drástica. Empuja con fuerza la palanca de control hacia adelante, reduce la potencia, y además ajusta de forma excesiva el estabilizador horizontal. En cuestión de segundos, el avión cambia por completo su actitud en vuelo, pasando de un ascenso estable a una caída pronunciada. En medio de las nubes, no pueden ver el horizonte. Desde sus instrumentos, el primer oficial nota la caída. ¡Espere! ¡Pitch! El capitán responde. Ya sé, ya sé. El MD-11 desciende a una velocidad vertical superior a los 30.000 pies por minuto, mientras supera los 350 nudos. El sistema de alerta de proximidad al terreno se activa de inmediato, y ambos pilotos tiran con fuerza de los controles intentando recuperar el ascenso. En los últimos segundos, el avión comienza a levantar la nariz, pero ya no queda suficiente altitud, por lo tanto el impacto es inevitable. A las 4:04 de la tarde, el vuelo 6316 se estrella contra una zona residencial. La explosión es tan intensa que los sismógrafos de Shanghái la registran como un temblor. La tragedia
deja un saldo de 8 muertos, incluyendo a los 3 tripulantes y 5 personas en tierra, además de decenas de heridos. En medio del caos y la confusión, las autoridades chinas movilizan rápidamente a los equipos de emergencia y comienzan a asegurar la zona del desastre. Mientras los vecinos intentan comprender qué ha ocurrido, las primeras piezas del rompecabezas empiezan a reunirse. Pronto, se pone en marcha una investigación internacional para entender por qué un vuelo de rutina terminó en una tragedia tan devastadora. La investigación fue liderada por la Administración de Aviación Civil de China, con apoyo de Estados Unidos y de las autoridades surcoreanas. Desde el inicio, descartaron fallas técnicas en el avión. La carga estaba bien distribuida, no hubo indicios de sabotaje ni se registraron condiciones meteorológicas adversas, por lo que rápidamente centraron su atención en la actuación de la tripulación. El problema surgió de una confusión crítica en cabina, ya que el primer oficial confundió metros con pies, y el capitán, al creer que estaban volando muy por encima del nivel autorizado, aplicó una corrección extrema que provocó una pérdida total de control. Aunque el avión tenía 3 grabadoras de vuelo, solo se pudo recuperar la que registra las voces en cabina. Esa grabación mostró varios errores importantes. Los pilotos no repasaron los procedimientos antes de despegar, y durante el vuelo hablaron sobre altitudes mezclando pies y metros sin ponerse de acuerdo. El informe final concluyó que la causa principal fue un error humano, derivado de la pérdida de conciencia situacional, y una reacción inapropiada ante una falsa percepción de altitud. Como factores contribuyentes, se señalaron la falta de preparación, la escasa experiencia de los pilotos en Shanghái, y la omisión de procedimientos críticos antes del vuelo. Aunque Korean Air rechazó el informe oficial, no presentó evidencia técnica concluyente que demostrara lo contrario. En un rincón solitario del norte, un Boeing 737 se prepara para aterrizar en medio de niebla espesa, lejos de cualquier ciudad y rodeado por un paisaje desolado. En la cabina, los pilotos siguen sus instrumentos con confianza, sin notar que un pequeño detalle está a punto de pasar desapercibido, iniciando una cadena de eventos que nadie podrá detener. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...20 de agosto de 2011. Nuestra historia de hoy comienza en una mañana tranquila en el aeropuerto de Yellowknife, en los territorios del noroeste de Canadá. Ese día, está programado un vuelo charter especial operado por la aerolínea First Air, con destino a Resolute Bay, una remota comunidad situada en el corazón del archipiélago ártico. Se trata del vuelo 6560, una ruta de aproximadamente 1.300 kilómetros hacia el norte, que se extiende durante casi 2 horas sobre uno de los entornos más desolados y extremos del planeta. La aeronave asignada para el vuelo es un veterano Boeing 737-200, fabricado en 1975, y fue especialmente adaptado para operar en condiciones extremas del Ártico. Está equipado con un sistema de protección para pistas de grava, y una configuración combinada que le permite transportar carga y pasajeros en el mismo vuelo. En la parte delantera, se han asegurado pallets con mercancía, mientras que en la trasera viajan 11 pasajeros, distribuidos en varias filas de asientos. Este vuelo transporta una mezcla inusual de viajeros. A bordo, van 2 niñas pequeñas junto a su familia, varios investigadores científicos que se dirigen a proyectos en el Ártico, y algunos trabajadores locales que regresan a Resolute Bay. Con ellos, viaja también la tripulación de First Air, compuesta por 4 miembros. En la cabina de mando, se encuentran 2 pilotos con amplia experiencia en las exigentes rutas del norte. El capitán es Blair Rutherford, tiene 48 años, lleva 15 volando para First Air, y comenzó su carrera operando aeronaves pequeñas en el Ártico, hasta ascender con el tiempo al mando de un Boeing 737. Acumula cerca de 12.900 horas de vuelo, de las cuales más de 5.200 son en este modelo. A su lado, está el primer oficial David Hare, un piloto de poco más de 30 años que acumula unas 4.800 horas de vuelo. El primer oficial Hare ingresó a First Air hace 4 años,
y antes de entrenarse en el 737, ya había sido capitán de un turbohélice ATR. Aunque su experiencia en este avión aún es limitada, con alrededor de 100 horas, conoce bien la aviación regional en el norte de Canadá. En este vuelo, el capitán Rutherford será el piloto al mando, es decir, quien estará a cargo de los controles durante el despegue y el aterrizaje, mientras que el primer oficial Heer actuará como piloto de apoyo, asistiendo con la navegación y las comunicaciones. La tripulación se completa con 2 auxiliares de vuelo en la cabina de pasajeros, responsables de la seguridad y la comodidad de quienes viajan a bordo. A las 9:40 de la mañana, con el clima en condiciones aceptables para volar, el Boeing 737 recibe la autorización de salida. Pocos segundos después, comienza a acelerar por la pista, dejando atrás la ciudad de Yellowknife. Desde el aire, el paisaje pronto se transforma en una inmensa extensión de terreno plano y desolado, cubierto de roca, hielo y vegetación baja. Sin embargo, aunque es pleno verano, las temperaturas siguen siendo bajas y las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento. Durante la fase de crucero a 31.000 pies, el vuelo transcurre con normalidad. Abajo, el terreno desaparece poco a poco, dando paso a la inmensidad del océano Ártico cubierto de hielo. Poco después de alcanzar la altitud de crucero, los pilotos reciben por radio el reporte meteorológico en Resolute Bay, y la información no es alentadora. Se reporta niebla espesa, nubosidad baja con un techo estimado en unos 200 metros, visibilidad reducida y lloviznas intermitentes. A pesar de las condiciones, la tripulación analiza la situación y decide continuar con la aproximación, confiando en que los instrumentos les permitirán aterrizar con seguridad, incluso si no logran ver la pista hasta el último momento. Mientras los pasajeros se mantienen relajados, la tripulación continúa con los preparativos, revisa las cartas de aproximación, ajusta las radios de navegación y comenta distintas estrategias posibles. En paralelo, realizan una recalibración habitual de las brújulas usando el GPS, un procedimiento clave en esta región, ya que la cercanía al polo norte magnético puede afectar la precisión de los instrumentos de rumbo. Sin embargo, en ese proceso se introduce un pequeño error de calibración que pasa desapercibido. El sistema queda desviado unos 8 grados hacia la derecha, un detalle mínimo pero crítico, que no será detectado hasta que ya sea demasiado tarde. A las 11:30 de la mañana, casi 2 horas después del despegue, el vuelo 6560 inicia su descenso hacia Resolute Bay. Desde la cabina, no hay visibilidad, y el avión está completamente envuelto en nubes bajas y niebla. Como no hay control de tránsito aéreo civil en la zona, los pilotos se comunican con personal militar canadiense, quienes les autorizan la aproximación por la pista 35, orientada hacia el norte. La tripulación configura el piloto automático para realizar una aproximación ILS, un sistema que emite una señal desde el extremo de la pista y guía lateralmente al avión. Al activar el modo Board Lock, el piloto automático debería captar esa señal y mantener la trayectoria alineada con la pista. Según los instrumentos, el localizador ha sido capturado, lo que indica que están en el rumbo correcto. Sin embargo, el primer oficial Heer comienza a notar algo extraño, ya que la aguja del localizador no se centra, y el GPS también indica una posible desviación. Con tono preocupado, comenta que parece que se están yendo hacia la derecha. Parece que nos estamos yendo hacia la derecha. En ese momento, el primer oficial teme que estén acercándose peligrosamente a una colina ubicada al este del pueblo, oculta por la niebla. El capitán Rutherford, confiando en que el sistema está corrigiendo por sí solo, le resta importancia a la advertencia de su copiloto. Con voz calmada, responde que no pasa nada y que el piloto automático está haciendo su trabajo. No pasa nada, el piloto automático está corrigiendo. Aún así, el primer oficial sugiere realizar una aproximación frustrada, es decir, interrumpir la aproximación y volver a intentarlo, pero el capitán
se mantiene firme en su decisión, y le dice que van bien y que continuarán. No, vamos bien, continuamos. A las 11:40 de la mañana, el avión se encuentra a solo 150 metros sobre el terreno, descendiendo lentamente con el tren de aterrizaje extendido, flaps abajo y motores en potencia de aproximación. La tripulación espera ver la pista en cualquier momento, pero lo único visible afuera es niebla densa. Terrain. El sistema de alerta de proximidad al suelo advierte que hay terreno peligroso demasiado cerca. El primer oficial, ahora visiblemente alarmado, grita. Aborta el aterrizaje, sube. El capitán reacciona de inmediato. Go around. Potencia al máximo. Sin embargo, el tiempo ya se ha agotado. Apenas un segundo después, el Boeing 737 impacta con fuerza una ladera rocosa, aproximadamente a 1,5 kilómetros al este de la trayectoria correcta, y a solo 1 kilómetro del aeropuerto. El impacto fue catastrófico, y de las 15 personas que viajaban a bordo, solo 3 sobrevivieron con heridas graves, mientras que las otras 12 fallecieron en el lugar, incluyendo a ambos pilotos y a 2 niñas pequeñas. Esta tragedia marcó profundamente a la remota comunidad de Resolute Bay, donde muchos conocían a los pasajeros y dependían de vuelos como este para mantenerse conectados con el resto del país. Tras el impacto y la conmoción inicial, las autoridades dieron inicio a una investigación detallada para entender los últimos momentos del vuelo. La investigación del accidente reveló una combinación trágica de factores técnicos y humanos. Los pilotos habían configurado correctamente el piloto automático para seguir el sistema de aterrizaje por instrumentos, pero durante el giro final, el capitán aplicó una leve presión involuntaria sobre los controles, posiblemente al inclinarse o al intentar alcanzar algo. Esto provocó que el sistema cambiara del modo board lock al modo manual, sin que ninguno de los dos lo notara. A partir de ese momento, el avión mantuvo un rumbo constante, pero ya no seguía la señal que lo alineaba con la pista. Al mismo tiempo, una brújula mal calibrada hizo que el capitán creyera que estaban corrigiendo la trayectoria, cuando en realidad se desviaban cada vez más hacia la derecha. Aunque el sistema GPS y el primer oficial señalaban que el avión estaba fuera de curso, el capitán estaba convencido de que seguían en el rumbo correcto. Durante varios minutos, el primer oficial hizo al menos 18 comentarios advirtiendo sobre la desviación, pero su tono fue demasiado sutil, y ante la autoridad del capitán, no insistió en realizar una maniobra de escape. Esta combinación de una desconexión inadvertida del piloto automático, instrumentos engañosos y falta de comunicación efectiva, impidió que se tomara una decisión a tiempo, y el avión terminó impactando de frente contra una ladera, a tan solo 1 kilómetro de la pista. Pero, este no fue el único caso donde todo salió mal sin previo aviso, ya que hay otra historia aún más desconcertante. Un Boeing 737 está despegando del aeropuerto de Buenos Aires, Argentina. Pero, una vez que los pilotos tiran de los controles para levantar la nariz, algo sale terriblemente mal. Ahora, el avión lucha por ganar altura, y se acerca peligrosamente al final de la pista. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...31 de agosto de 1999. Nuestra historia de hoy transcurre en una tranquila noche en el aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, Argentina. Es un día normal de operaciones, con aviones despegando y aterrizando en un flujo constante, mientras la ciudad se ilumina con las luces del tráfico porteño. Entre los vuelos programados, se encuentra el vuelo 3142 del APA, con destino al Aeropuerto Internacional de Córdoba. En la terminal, los pasajeros comienzan a llegar. Algunos viajan por negocios, otros por vacaciones, y algunos simplemente regresan a casa. Mientras los pasajeros esperan, en la cabina de mando, los pilotos se preparan para otra jornada más de trabajo. El avión asignado al vuelo es un Boeing 737-200,
con 29 años de servicio y registrado bajo la matrícula Lima Victor Whisky Romeo Zulu. Fue entregado originalmente a Britannia Airways en 1970, luego pasó a la aerolínea francesa TAT en 1990, y finalmente a LAPA en 1996. Al momento del vuelo, la aeronave ha acumulado más de 64.000 horas de vuelo y 38.680 ciclos de despegue y aterrizaje. La aerolínea LAPA había experimentado un crecimiento explosivo desde 1993, aumentando su flota hasta 11 aviones, incluidos 4 Boeing 737-200, 4 Boeing 737-700, 2 Boeing 757-200 y un Boeing 767-300. No obstante, este crecimiento acelerado trajo consigo problemas de mantenimiento y una cultura de relajación en los protocolos de seguridad. En la cabina de mando está el capitán Gustavo Weigel, de 45 años, y el copiloto Luis Echeverry, de 31. El capitán Weigel acumula 6.500 horas de vuelo, de las cuales 1.700 son en este tipo de aeronave. El copiloto Echeverry, por su parte, cuenta con 4.085 horas, con 560 en el mismo modelo. Ambos son pilotos con experiencia, pero con antecedentes de cierta falta de disciplina. Sus conversaciones en cabina suelen desviarse de temas operacionales, y muchas veces completan listas de chequeo sin el debido enfoque. Durante los entrenamientos, se ha señalado repetidas veces su falta de rigurosidad en el cumplimiento de procedimientos. A las 20:20, los 95 pasajeros abordan el avión, acompañados por los 3 tripulantes de cabina. Mientras tanto, en la cabina de mando, el capitán Weigel y el primer oficial Echeverry repasan la lista de chequeo, pero las conversaciones no relacionadas con el vuelo dominan el ambiente. La cabina estéril, una norma fundamental en seguridad aérea, es completamente ignorada. A los pocos minutos, las distracciones continúan cuando la aeronave inicia su rodaje hacia la pista 13. Durante esta fase, los pilotos deberían configurar los flaps y slats en la posición correcta para el despegue. Sin embargo, ninguno de los dos lo hace. En medio de risas y temas personales, simplemente asumen que todo está listo. Mientras el avión avanza lentamente hacia la pista, uno de los tripulantes de cabina ingresa para hablar con los pilotos. La conversación es sobre temas personales y triviales, pero nadie menciona la preparación del vuelo. En tierra, los operarios de mantenimiento también han notado ciertas irregularidades con la aeronave, pero no se realiza ninguna intervención. A pesar de que las listas de chequeo están diseñadas para evitar errores humanos, en esta ocasión son pasadas por alto 2 veces. Primero, en la lista de verificación antes del rodaje, y luego antes del despegue. La última oportunidad para detectar el problema se pierde, cuando reciben la autorización de la torre de control para ingresar a la pista. A las 20:53, el capitán Weigel empuja las palancas de potencia, y la aeronave comienza a acelerar. Segundos después, una alarma irrumpe en la cabina. El sistema de alerta de despegue alerta a los pilotos sobre la ausencia de los flaps. Este sonido es inconfundible y no se puede silenciar. A pesar de la alarma que retumba en la cabina, el capitán decide seguir adelante. El copiloto tampoco reacciona, y no hay comunicación entre ambos sobre la alarma. Mientras el avión continúa acelerando, llegan a la velocidad V1, el punto en la que el despegue ya no puede abortarse. Pero algo no está bien. El avión no logra generar sustentación. Con el final de la pista a la vista, el vuelo 3142 sigue avanzando, pero el avión no logra despegar. Sin control, atraviesa la reja perimetral del aeropuerto, impacta una estación de autobuses, 2 automóviles y una planta reguladora de gas, para finalmente estrellarse en un campo de golf a 500 metros del final de la pista. A bordo, los 8.500 kilogramos de combustible convierten el impacto en una bola de fuego, y las llamas consumen la aeronave en segundos.
Afuera, los servicios de emergencia llegan en minutos, pero las llamas son demasiado intensas. En cuanto a los pasajeros, los que han logrado escapar, buscan desesperadamente ayuda, mientras algunos testigos intentan asistir a los heridos. De las 100 personas a bordo, 65 pierden la vida. Entre ellos, tripulantes, pasajeros y 2 personas en tierra. En los días siguientes, la investigación reveló detalles inquietantes sobre la gestión de seguridad en Lapa. Esto incluía a pilotos con historiales de negligencia, protocolos ignorados y una empresa que priorizaba la eficiencia operativa por encima de la seguridad. La investigación, llevada a cabo conjuntamente por el organismo argentino responsable de la investigación de accidentes aéreos y la NTSB, reveló que la causa principal del accidente fue que los pilotos olvidaron desplegar los flaps antes del despegue. Estas superficies son esenciales para generar la sustentación necesaria a baja velocidad. Sin ellas, la aeronave no pudo mantenerse en el aire, y segundos después de despegar, se desplomó y se estrelló. Esta tragedia no fue un simple error humano. Desde el inicio del despegue, una alarma alertaba que el avión no estaba configurado correctamente. Sin embargo, los pilotos la ignoraron, y lo más preocupante, es que no era la primera vez. En Lapa, las alarmas eran una constante, una molestia habitual en aviones que volaban con fallas y mantenimientos deficientes. La aerolínea había crecido demasiado rápido, sacrificando la seguridad en favor de la rentabilidad. De hecho, los pilotos trabajaban bajo presión, sin entrenamiento adecuado ni control estricto. El capitán Gustavo Weigel, que murió en el accidente, volaba con su licencia vencida y tenía 72 días de vacaciones sin tomar. Además, su historial revelaba falta de disciplina y desprecio por los procedimientos, mientras que su copiloto apenas verificaba los controles. Como resultado del accidente, la investigación expuso un sistema roto. En 2010, 2 directivos fueron condenados por negligencia, pero sus penas quedaron sin efecto. Así, quedó marcada la historia del APA, donde todas las advertencias fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde. En una tarde cargada de humedad y tensión, un avión de Aero Caribbean inicia su despegue rumbo a La Habana. A medida que la aeronave asciende, algo invisible empieza a formarse a su alrededor. Ahora, lo que parecía un trayecto común, está a punto de convertirse en una de las tragedias más inesperadas en la historia de la aviación cubana. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...4 de noviembre de 2010. Nuestra historia de hoy comienza en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, en la ciudad de Santiago de Cuba. Es una tarde gris y húmeda, típica del oriente cubano en noviembre, donde la región experimenta fuertes ráfagas de viento, y en el horizonte comienzan a formarse nubes oscuras que anuncian la cercanía del huracán Tomás. En medio de este escenario, el vuelo 883 de Aero Caribbean se prepara para despegar rumbo a La Habana. Se trata de un vuelo nacional de pasajeros operado con un ATR-72, una aeronave turbohélice de fabricación franco-italiana, diseñada especialmente para rutas cortas. Este avión ha sido fabricado en 1995, así que al momento del vuelo cuenta con 15 años de servicio. A lo largo de su vida operativa, acumula cerca de 25.000 horas de vuelo y más de 34.500 ciclos, una cifra que refleja un uso intensivo, habitual en trayectos regionales. La aerolínea operadora es Aero Caribbean, una compañía fundada en los años 90 como filial de Cubana de Aviación, destinada a cubrir rutas nacionales e internacionales de corta y media distancia. Sus vuelos conectan ciudades clave del interior del país con la capital, y también ofrecen conexiones hacia destinos del Caribe. En su flota, predominan aeronaves ATR, especialmente adecuadas para operar en aeropuertos con infraestructura limitada. En cuanto al vuelo 883, cubre la ruta entre Santiago de Cuba y La Habana, un trayecto que cruza casi de extremo a extremo el territorio cubano, desde el oriente montañoso hasta la zona más occidental del país. Por eso, es una conexión frecuente y estratégica,
utilizada tanto por locales como por turistas que viajan hacia la capital para tomar vuelos internacionales. A bordo, viajan 61 pasajeros y 7 tripulantes, incluyendo varios extranjeros de distintas nacionalidades, muchos de ellos turistas que buscan conectar con vuelos hacia Europa o América Latina. En la cabina de mando, se encuentran el capitán Ángel Villa Martínez y el primer oficial Luis Lima Rodríguez. Aunque no se han revelado detalles completos sobre sus trayectorias profesionales, ambos cuentan con experiencia en vuelos regionales y están habituados a operar en condiciones adversas. En la cabina de pasajeros, 5 auxiliares de vuelo se preparan para atender a los viajeros durante el trayecto. A simple vista, el vuelo parece rutinario, pero hoy el clima será más desafiante de lo habitual. A las 4:50 de la tarde, el vuelo 883 recibe autorización para despegar, y con las condiciones deteriorándose rápidamente, es uno de los últimos en salir antes de que se suspendan las operaciones en la zona por razones meteorológicas. La aeronave comienza su carrera por la pista, para luego elevarse y ganar altitud sobre la región montañosa del oriente cubano. Luego de 10 minutos en el aire, el vuelo entra en una fase de ascenso estable y continúa su recorrido por el centro del país. En cabina, todo parece transcurrir con normalidad, aunque desde tierra ya se reportan condiciones peligrosas a lo largo del corredor aéreo. Las bandas externas del huracán generan nubes de gran desarrollo vertical, lluvias intermitentes y una intensa formación de hielo en niveles medios de altitud. A medida que el avión asciende hasta unos 20.000 pies, los primeros indicios de engelamiento aparecen en los sensores, y la tripulación activa los sistemas de protección contra hielo. Sin embargo, los niveles de acumulación pronto superan lo habitual, los cristales comienzan a opacarse, los bordes de ataque se cubren progresivamente y los motores pierden eficiencia de forma gradual. A las 5:40 de la tarde, el capitán se comunica con el control de tráfico, y solicita un descenso hasta los 16.000 pies debido a condiciones de hielo severo. El controlador, ocupado coordinando otras aeronaves, les pide que aguarden un momento. La espera se prolonga por algunos minutos, y durante ese tiempo, el avión atraviesa una zona de congelación aún más intensa, lo que hace que la situación se deteriore rápidamente. En cabina, las alarmas se multiplican, mientras el piloto automático lucha por mantener el rumbo y los mandos se sienten cada vez más rígidos. El ATR-72 pierde velocidad y entra en una pérdida aerodinámica, por lo que la tripulación reduce el ángulo de ataque e intenta recuperar el control con maniobras manuales, pero el avión comienza a descender de forma abrupta. Durante un instante, parece que el avión reacciona. La velocidad aumenta, y se estabiliza por breves segundos, y uno de los pilotos exclama que ya tienen potencia y están saliendo de la pérdida. Sin embargo, no es suficiente, el sistema ya no responde con normalidad, los mandos están sobrecargados y la aeronave entra en un giro descontrolado hacia la izquierda. Poco después, a las 5:42 de la tarde, el capitán emite un llamado de emergencia por la frecuencia correspondiente. Con esa transmisión, la aeronave emite su último mensaje, y la situación se vuelve completamente irreversible. El avión se encuentra en caída libre y no hay posibilidad de recuperar el control. Finalmente, se estrella violentamente contra una zona rural cercana al poblado de Guasimal, en la provincia de Sancti Spiritus. El impacto es devastador. El avión se parte en múltiples fragmentos y explota al contacto con el suelo, lo que genera una enorme columna de fuego visible a kilómetros. Mientras tanto, los residentes del área corren hacia el lugar, pero la escena es desoladora, las llamas consumen todo a su paso y la destrucción es total,
sin señales de vida. Esa noche, las autoridades confirman lo peor, y anuncian que las 68 personas a bordo han fallecido. En las horas y días siguientes, las autoridades cubanas iniciaron las labores de respuesta y comenzaron a recolectar información clave sobre lo ocurrido. Las preguntas no tardaron en surgir, y la magnitud del desastre exigía una investigación a fondo. Tras varios meses de análisis, la comisión investigadora recopiló datos del vuelo, examinó los restos del avión y revisó el comportamiento de la aeronave durante sus últimos minutos. Desde el principio, quedó claro que no hubo señales de explosión en el aire ni fallas estructurales evidentes, aunque los registros mostraban un patrón inusual con pérdida de velocidad, pérdida de control y una caída abrupta en medio de condiciones meteorológicas complejas. Entre los detalles que se analizaron, se descubrió que en un momento crítico la tripulación solicitó un descenso debido a la presencia de hielo, pero el controlador que en ese instante estaba coordinando otras aeronaves, no pudo autorizar la maniobra de inmediato, y les pidió que aguardaran. Esta espera se prolongó por algunos minutos, y durante ese tiempo, el avión entró en una zona de congelación aún más intensa. A partir de esa información, los expertos comenzaron a enfocar la investigación en un posible fenómeno relacionado con la meteorología. Poco a poco, fueron apareciendo indicios claros de una acumulación severa de hielo en las alas, hélices y motores del ATR-72. A medida que avanzaba la investigación, se determinó que la aeronave volaba en una zona de engelamiento severo, con una tasa de formación de hielo que superaba los límites operacionales del modelo. A pesar de que los sistemas antihielo estaban activos, no pudieron evitar que las superficies críticas se vieran afectadas. Esto causó una pérdida progresiva de sustentación, reducción del empuje y posterior pérdida de control, lo que llevó al impacto final con el terreno. De hecho, aunque parezca increíble, hay otro vuelo donde lo inesperado ocurrió de forma aún más sorpresiva. Si te interesan estas historias, no puedes dejar pasar la que te dejo justo aquí.